Ay, no. Si así va a ser, ya me voy. No, aguanta, se va a poner bueno. Aquí vamos a hablar de inspiración, de negocios, liderazgo. Pero yo quiero hablar de desconexión, de incomodidad, de cambios. Es que también podemos hablar de eso, de hecho lo podemos juntar. ¿Y podemos ponernos cómodas mientras conocemos gente nueva? Y podemos dejar que quienes vengan se sientan en casa, de eso se trata. Ay, pues yo quiero que se sientan con comodidad, hablando de sus momentos incómodos. Hagamos eso, que nos inspiren con sus momentos incómodos, esos que les hicieron lograr y ser quienes son ahora. Va, entonces hagamos que la incomodidad sea negocio. Hagamos que esa incomodidad sea el impulso del cambio para quienes nos escuchen. Voz omnipresente, dale al título. El Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias presenta Incomodarte es negocio, el impulso del cambio. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a su programa Incomodarte es negocio. Queremos negocio y por eso estamos hoy aquí invitándoles y dándoles la bienvenida, como les dijimos, a este espacio de el CCM, que es el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, capítulo Querétaro. Y estamos transmitiendo desde REC, Radio Empresarial Querétaro, por Facebook, por YouTube y también pueden ver ahí unos cortos reels en Instagram. Así es. Y esta tarde-noche les doy la bienvenida a Moni. Le doy la bienvenida a Pati. Hola. Y a Ignia. Hola, Jay, el equipo completo. Sí, y aquí estamos, mira, ya soltó la resaca, pero bueno, les damos esta bienvenida porque hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es del yo, pero el otro lado. El otro yo. En los negocios y en el amor y en la vida y en el trabajo y en todo, pero bueno, ya saben, este espacio es para ustedes. Agradecemos mucho al equipo de producción, sobre todo los chavos allá de REC en cabina. Gracias, chicos. Aquí a Pati, nuestra directora, a Ignia, nuestra productora, mi compañera conductora Moni. Ya nos apoyamos aquí. Sí, ¿verdad? Ya de ella, ya Lau del consejo. Gracias por este espacio. Gracias. Y bueno, sin más preámbulo, empezamos platicando de esto. Chan, chan, Es el que otro les yo. recordamos que lo que estamos buscando son temas incómodos, que además nos peguen, ¿no? Y que sea pues parte de lo que hablamos en el día a día y que ustedes nos permitan también a través de sus comentarios pues conocer hacia dónde nos estamos dirigiendo. Placos es Sí. esta. Estábamos platicando hace un tiempo sobre justamente las herramientas que tú requieres para un negocio. Las negociaciones, en el que, por ejemplo, puede ser una persona muy tímida de base, pero que al momento de hacer negocios, pues te transformas, ¿no? Y es también la manera en la que a lo mejor te pueden conocer de una forma, pero resulta que tienes otra cara y que no es precisamente la cara que se imaginaría la gente, ¿no? Claro. Y de ahí es donde empezamos a trabajar justamente en el tema del ego, el alter ego, el super yo, o sea, todo este tipo de puntos que no está mal, o sea, finalmente pues es parte de nuestro ser. Es nuestro yo. Es nuestro yo y como decía Así somos. Freud, ¿no? O sea, el ego es el mediador entre el ello, que son los deseos inconscientes, el super yo, que son las normas y la moral, y obviamente la intención es protegernos, ¿no? O sea, trabajar entre las dos esquinas para llegar a un punto intermedio. Y de ahí es donde estamos partiendo, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que es un tema bien interesante porque de verdad, si uno se conoce, pues bueno, con responsabilidad, abordando también no por decirle el lado oscuro, pero pues sí, el otro lado, ¿no? De nuestro yo. Exacto. Ajá, pero explorarlo con responsabilidad y con conciencia, de verdad podemos fungir mejor en todo lo que hacemos, ¿no? Es que justamente es un autoconocimiento y por ahí, por ejemplo, en psicología, me parece que era Carl Jung o algo así, que hablaba de la sombra, ¿no? Justamente del lado oscuro, como que tenemos una personalidad sombra que es como, o sea, una es la que muestras y la otra la que no, que al final pues es parte de la misma persona y es lo que pues también a veces lo sacas, ¿no? A lo mejor eres una persona muy extrovertida y de repente también tienes tus momentos de timidez, de me voy a guardar, Soy sola. Justo. Sí. Y yo creo que también que es como muy importante conocerlo,
y abrazarlo, ¿no? Que es lo que últimamente se está trabajando mucho, sobre todo en terapia, abrazar tu otro yo. Porque es reconocerte de manera completa, ¿no? Reconocer el ser, que además es uno de los elementos fundamentales del ser, y que hay quien también lo define como el ego, ¿no? Este otro lado que es el ego, ¿no? Pero que, ojo, la parte del ego no necesariamente es que sea mala, por el contrario, es importante reconocerla para comprender, ¿no? En dónde está la fuerza. Y desde dónde estás hablando, ¿no? Porque de repente pues tienes algunas actitudes o algunas reacciones ante situaciones y no sabes como de, hasta tú mismo te sorprendes, ¿no? De, ay, ¿por qué dije eso? O ¿por qué estoy actuando de esta forma si no es a lo mejor pues la más conveniente para esta situación? ¿Sabes? O sea, es que el ego finalmente, según yo, está en la corteza frontal. Es el que lo regula, ¿no? Ajá. ¿Y sabes con qué me acordé? Con Hannibal Lecter. Pero porque hay una parte en la película de Hannibal que le abre la, ¿se acuerdan? Ajá, y le corta una parte del cerebro y él está cocinando y como que no tiene nada regulado. Sí. Y eso es cuando el ego no está actuando, porque el ego es un mediador, o sea, no tiene nada de malo, pero también en corrientes previas nos enseñaron que el ego es malo. Y no lo es. Exacto. Y no lo es. A lo mejor llevado a un extremo sí, todas tus acciones están basadas en tu ego, ¿no? Pero si lo tomas, a lo mejor también es hasta como sanador y un poco de confianza, de autoestima, pero llevado al extremo, pues como todo mal. Sí, te puede además confrontar, ¿no? Porque sí es esta parte del confrontamiento, yo les digo que es la parte de la antítesis. O sea, la tesis somos lo que creemos que somos, pero la antítesis es el otro lado, que puede ser ego, ¿no? Y el ego en diferentes, que no precisamente es ego, a veces también son los temores. Sí, o sea, el temor no es ego. Y dependiendo de la circunstancia, también es como uno saca, pues, qué tipo de ego. Y es lo que me ha manejado, por ejemplo, Carl Rogers. Ay, qué didácticas estamos hoy, pero claro. Sí estudiamos. Porque al final Carl Rogers maneja que el ego se forma a través de la necesidad de aprobación. Cada quien obviamente su corriente, ¿no? Porque cuando no somos aceptados como somos, creamos un yo ideal de una imagen falsa de nosotros, que bueno, o sea, sí y no, vaya, ¿no? La cosa, y creo que ahí es donde tenemos que empezar a trabajar, es en dejar de ser un personaje para acabar siendo la persona integrada. Claro. Es que al final, como seres humanos, como sociedad, pues siempre buscamos esa aceptación en tus grupos. Entonces, para bien y para mal, digo, lo vemos en los niños, en los adolescentes, también en gente grande, pero creo que en gente grande como que lo vas trabajando más y te enfocas menos en eso, pero es como, me voy a vestir como se viste el grupo al que quiero pertenecer. Voy a hablar o a tomar algunas actitudes o aspectos del grupo al que quiero pertenecer. Y ya después, pues te vas conociendo y como que le das menos importancia a eso, ¿no? Como de, ay, a mí que me importa que me quieran como soy. No, o más bien el vestir, más bien me va a representar a mí, mis ideas, mis convicciones, en el ámbito en el que me manejo. Pero fíjense que yo también, esto que veo en experiencia propia, que he pasado pues, diferentes etapas en tratar de emprender o emprendiendo, te das cuenta que si de verdad no estás como en paz con este otro lado, siempre va a estar saliendo. Y te vas a estar hasta auto boicoteando el autosabotaje o el síndrome del impostor. Y empiezan a salir muchas cosas que luego dices, me cuestiono y digo, ¿por qué no he continuado con tal cosa? Pues porque no estaba siendo como congruente ni ética conmigo misma. Me faltaba ego. Ajá, me faltaba el ego, o no estaba cumpliendo realmente, o no había sanado realmente todo esto que traía del otro lado. ¿Se acuerdan ¿se acuerdan que la habíamos platicado sobre la importancia de la identidad, ¿no? Y les decía yo que la identidad tenía esos dos puntos importantes. Uno es todo aquello que yo elijo sea parte de mí, o sea, que sea mi pertenencia, es el primero, y el segundo es que el otro lo reconozca. ¿Pero por qué? Porque el otro lado del yo sí pide el reconocimiento.
porque el reconocimiento me hace parte de la manada, o sea, biológicamente Sí, me hace claro. parte de, ¿no? Ya. Esa es como esa parte animal, ¿no? Ajá. Entonces la Somos identidad seres está humanos. formada de esos dos elementos, y eso a su vez es muy importante porque va nutriendo tu cerebro. Lo que tu cerebro está aprendiendo del mundo, lo que tú vas a asumir frente a ese mundo. Me voy a ir un poquito a la parte empresarial. ¿Por qué los empresarios o por qué las grandes empresas que están evolucionando con su gente, Compañía, con su ajá. compañía, está haciendo cambios en este punto? Y si se fijan, hay empresas que hacen que tú recorras diferentes puestos. Oye, pero yo soy contador. Oye, pero yo soy ingeniero. Pero te hacen recorrer todas las áreas para que tú te encuentres y también la empresa te encuentre. O sea, porque la empresa también tiene una definición de identidad. No esta identidad colectiva, pero además la identidad personal, que es de uno. Y cuando empiezan a ver en qué área de verdad fuiste el mejor, te dan a escoger. Y además parece yo creo mal. que está buenísimo porque aprendes realmente cómo funciona y de repente la problemática es porque algún área se atora y el resto no saben qué es lo que está pasando por la cabeza de esa gente, ¿no? A lo mejor es que los ingenieros, bueno, pues porque dependen de una máquina que a lo mejor ese día falló, bla, 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 y entonces los vendedores están estresados porque pues ya sacan el producto, no sé, ¿no? Pero al final si no conoces todo el teje y maneje de lo que sucede en la empresa, no tienes empatía, no tienes trabajo en equipo real, no, Y no sabes te lo que conoces pasa. a ti. Sí, Que exacto. eso es algo bien importante, porque la empresa Volvemos va a al yo. conocer, Al va a conocer, autoconocimiento. exacto, y la empresa va a conocer tu otro lado, Claro. porque si te catalogan o te ponen en un solo puesto y ahí se quedan en ese Y puesto. haces porque hacen carrera toda la función, vida y ni te porque eres gustaba bueno ni en eras eso, bueno. claro, y después te das cuenta que no te gustaba, y lo que le cuesta a la empresa, porque no se ve, pero le cuesta. Claro. Claro. Ahora claro. fíjate en el tema del personaje y vamos a incomodar un poco a la gente, lo siento mucho, pero ¿qué onda con los políticos? Es bien divertido esa parte, o sea, ahí les va por qué. Porque finalmente el tema del autoconocimiento te hace tener límites. Claro. Tú puedes decir, por ejemplo, seguro, conocemos tanto en la política como en la parte empresarial personajes que son por naturaleza de guardarse. Ujú. Que a lo mejor en un salón es el ñoño de salón, ¿no? No es el popular. Ah, ya. Y se empeñan porque el ñoño del salón se Haga las quede, presentaciones. haga las presentaciones. No, bueno, a ver, o sea, eso se tiene que hacer, ¿no? Pero que de cierta manera actúe como el popular, Ah, ya. cuando no es así. O sea, Sí, y no también tiene todo ese y lo- trabajo, y esas lo que- características. ahí ¿Se es donde bajan? se ve falso, ¿no? El tema Ah. es que cuando tú tratas de ser alguien que no eres, eventualmente Se nota. se te cae. O sea, se cae, siempre se Sí. cae. Además, imagínate el estrés cuando no eres una persona extrovertida y tienes que actuar como tal, o eres extrovertida ¿Y lo y te te tienes miden? que guardar, No es se como... puede. No. No sé por qué pensé, lo siento, todavía tengo muy puesto lo de mentiras la serie, pero es que hay una parte, ¿ya la vieron? Ya. No, no en No, todo. yo no. Spoiler, Ah, Dios. spoiler. No, Bueno, sí, Sáltense aquí unos va a haber minutitos si spoilers. es que no la viste. Pero digo, a lo mejor quienes han visto la obra, hay un personaje que era monja, ¿no? Ah, sí. Que es la Dulce. Y en alguna parte la Dulce en algún momento se súper desconchaba la comadre. Y pues resulta que era como leona dormida, ¿no? O sea, Ah. así de repente es así de, ¿qué pasó, reina? ¿En qué momento las oraciones, no? Pero la cosa es que, La novicia rebelde. pues Sí, ¿verdad? no, es que esa sí era rebelde. No, sí, pero ¿sabes? la novicia era muy Y novicia. además la actriz muy buena, ¿no? Pero tratan de ser personajes, por ejemplo, el Emanuel Mijares es un personaje que trata de empatar con los perfiles de todas. De todas. ¿Les da gusto a todas? Y se cambia el transforma. vestuario. O sea, y entonces, miles de egos. Sí. Perdón, algo aquí importante, justo, es que el ser humano es tan hábil que para poder encajar puede modificar, ¿no? Sí. Eso pasa incluso en la infancia. Cuando un niño no cabe o no es aceptado, se adapta y se modifica lo que no es. Sí. Y se vuelve al rato un habilidoso del camuflaje, ¿no? Eso es bien interesante porque también pasa en la edad adulta, pero empieza Sí. a ocurrir desde niño. Los niños tienen esa habilidad de adaptarse, claro, cuando no son aceptados. Y Claro. cuando son aceptados también, pero en menor grado. Es interesante de pronto ver eso y cómo influye En el futuro y en el adulto y en el empresario. Es que es una conducta aprendida, o sea, es muy diferente al que vas a empatar y que, por ejemplo, llegas a un grupo de amigos y acabas teniendo como la jerga lingüística muy parecida, Ujú.
a que incluso hay parejas que se acaban pareciendo físicamente, eso es epigenética, luego nos metemos en eso, es un lío. O niños que llegan por adopción y se parecen Y se a sus acaban pareciendo. padres, no a sus Es progenitores, correcto. que bueno. Sí. O sea, es Oye, que hasta de eso los luego perros, podemos hablar. ¿no? Sí, Que claro. dicen, los perros Ajá. se parecen al dueño. ¡Ay, sí! O sea, Y sí Yo se no, parecen oye, a perros, yo sí. no me quería regresar a la cana ni decorar, de verdad, por miedo que vean a mi perra. Bueno, a una de mis perras, o sea, tengo el mismo pelo, o sea, todo igual y digo, a la pobre Molly, besitos Molly, le falta un ojito, a mí no, gracias a Dios todavía veo. Pero te tapas la mitad. no, sí, o sea, estoy como Molly, ¿no? Que medio emo, con pero todo esta respeto. parte de parecerte, o sea, Sí. cuando es por empatía o por hacer equipo, no lo veo mal. El tema es cuando te pierdes. O sea, y Eso. cuando dejas de ser tú por tratar de ser como el resto del grupo, ahí es cuando, porque al final es que ni encajas, Sí. ni te sientes bien, ni los otros se sienten bien contigo, Y porque no- al final no eres así. Oye, Sí. y no puedes sostener luego un proyecto. ¿No? Ujú. Esa es la incongruencia. O sea, ¿qué hay detrás, por ejemplo, de una venta? La congruencia. Tú ves Así es. congruencia en muchos temas, ¿no? O sea, a lo mejor yo tengo un tema con la industria wellness porque, bueno, cuanto espiritual quieran que se aparezca, todos con Ya me lo sé. su peinado de queso Oaxaca, su pose de así parabólico, Ay, sala. Dios mío. Yo soy una persona espiritual y al otro lado están No lo tirándole. Es que, a ver, o sea, el queso Oaxaca no te pone, ahora No voy te a ser pone una zen. persona, no, claro, pero ahí es donde dices, pues, ¿dónde está tu congruencia? O sea, te puedes vestir como una persona normal y ser más espiritual que ponerte en el garment parabólico, Sí, ¿no? claro. Que realmente no va, pero eso lo aplicas en las ventas, lo aplicas en las relaciones, lo aplicas en las relaciones, por ejemplo, laborales, que tú te juntas al final con quien se parece a ti. Sí, sí, Ujú. con quien Y en la vibras, tribu, con la ¿no? energía, con lo que tú quieras. Pero ahora díganme algo. A ver, ¿cómo entonces conectarme con ese ego para no mantenerme desconectada en lo que emprendo en mi negocio o que simplemente se vea reflejado en mis ventas? Yo O sea, quiero ¿realmente decir, cómo? Hay algo, regularmente lo llegas a encontrar cuando tienes un quiebre fuerte, y un quiebre fuerte es cuando te tocó vivir algo que no esperabas, Ujú. que a lo mejor te corren, te despiden, o hubo un conflicto fuerte dentro Te de la empresa, desequilibras. o emocionalmente hubo alguna ruptura. Estás o en una etapa de alguna- middle age. Sí, sí, sí. Y entonces ahí conoces tu otro lado, ¿no? Y incluso puede empoderarte, porque el de pronto entrar en un quiebre tan fuerte, tienes que empezar a tomar acción. Y encuentras esta fuerza interior, que ese otro lado que no es el ego, sino es el encontrar hacia tu interior, interiorizar y saber que tienes habilidades y capacidades que de pronto no las tenías presentes porque en ese momento no las necesitabas. Exacto. Pero estás en un momento de peligro y accionas. Sacas. Es como el tocar fondo Esto, y entonces exactamente. agarrar Pero el a ver, impulso para salir. Pero ¿no? reconocerlo, porque es importante que lo reconozcas, porque después de eso ya no vuelves a ser igual, ¿no? Pero entonces tenemos que pasar por algo Exacto, que nos justo estaba destantee. pensando. No, Ajá. yo creo que también debe haber alguna Pues herramienta lo puedes o algo, aprender. ¿no? Ahora ya, digo, las empresas se han pues preocupado mucho de esta parte y justo te llevan, por ejemplo, liderazgo positivo, esta Ujú. corriente tan maravillosa que te lleva a reconocer esas otras habilidades, a verte y a presentarte frente al espejo y abrazar ese otro lado, porque además ese otro lado le es necesario a la empresa. ¿Sí? Te va a llevar a Claro. ser más productiva, a ser más capaz, a aventarte. El famoso, no me gusta tanto la palabra empoderarte, pero pues Ujú. empoderarte de otras habilidades que ya De tienes reconocerte. y empiezas a reconocer. De reconocer Justo y esa utilizarlas. Ujú. Reconocernos. Pues es que, ay, qué interesante. Que, Nos quedamos sí, vivillos. así como pensando. Bueno, yo quiero decir algo, perdón, con el dedo. Filosófico. Miren, justo. Yo soy amante de la filosofía, no soy filósofa, pero he estudiado muchas cosas de esa rama, de esa gran madre de todas las, muchas ciencias, de todas. Y desde el punto de vista ontológico es súper necesario. Entonces, yo diría, y ahorita preguntándonos esto, en este ejercicio de diálogo que hacemos con ustedes, que les invitamos también que ahí nos escriban sus comentarios y lo que piensan y todo esto, porque justo de las buenas preguntas podemos encontrar esas respuestas. O sea, entonces quizá no necesitarías tener una crisis o algo así, sino simplemente hacer estas pausas y hacerte preguntas muy honestas, ¿no? De, a ver, ¿dónde estoy parado? ¿Me está gustando hacia dónde va mi negocio?
cómo manejé esta venta, cómo me expuse yo, y realmente de esas buenas preguntas, o sea, hacernos buenas preguntas. Que justo es eso, hacer esas pausas, como bien dijiste, porque generalmente nos vamos como gordo en tobogán. Sí, la vida nos lleva a la rutina. Justamente, y no hacemos como esas reflexiones en cada etapa o en cada situación, ¿no? O sea, de repente hasta emocionalmente no nos detenemos a honrar esa emoción, ¿no? Ese enojo, esa tristeza, esa frustración y como y reconocer por qué va. reaccioné así. Sí. Yo quiero tocarles un poquito el personaje del Joker, Tócame. que se me hace maravilloso. Paca. Se me hace maravilloso cómo lo trabajaron, y de verdad esa es parte ¿De cuál versión? Desde Jack Nicholson. El último. El último, Ajá, este ok. maravilloso Heath Ledger. de Phoenix. Anda. De No, de Phoenix. Joaquín Phoenix. Phoenix. El último. Ajá. Y es maravilloso porque fíjense, trabajaron al personaje en las 4 distinciones que yo siempre platico de ellas, y si me dan oportunidad lo seguiré platicando. ¿Usted? Es justamente al nivel de mi lenguaje, cómo soy yo con mi lenguaje, cómo soy yo en mi plano de la emoción, cómo soy yo en mi corporalidad y cómo soy yo a mi nivel de acción. Esos 4, haz de cuenta que estás viendo un plano cartesiano donde el ser está En medio. Espérate, lenguaje. Es lenguaje, Acción. emoción, Ah, corporalidad y acción. Ok. lenguaje, emoción, corporalidad y acción. Ahora, dentro de esos 4, vivimos 3 niveles. El nivel es conmigo, contigo y con los demás. Uy. Ok. Y entonces, yo soy diferente, que también ver hacia mi adentro, no es solamente mi otro yo, sino además mi yo en estos 4, que Claves. son más, pero las 4 claves Así de son conmigo esas. ya me volví loca, Sí. punto. Y entonces, ¿cómo eres Ya me tú reconocí, loca. contigo en el nivel, cuando estás en tu emoción, contigo, cómo eres tú? ¿Cómo eres tú en tu emoción cuando le platicas a una amiga lo que te está pasando? O a un cercano, o a tu jefe, o ¿sabes? ¿Y cómo eres tú con los demás? O sea que No puede es la ser, misma cara. puede ser, por ejemplo, a ver, conmigo a lo mejor soy muy ruda, ¿no? Contigo y me misma. juzgo. Sí. Ajá. Y es que qué tonta, es que porque hice, es que porque dije, no sé qué. Si voy y te cuento, obviamente no te va a decir, es Soy que fui bien bien tonta y no sé qué, y Ujú. lo hice todo mal. O sea, te Ajá, voy a Cambias el personaje. Cambias el justo, personaje. y a la narrativa y todo, ¿no? Sí. No es que me voy a victimizar contigo, No. pero tampoco te voy a hacer como ese juez Tan duro. Tan exacto. duro. Porque no te voy a dar herramientas que me hagan pedazos eventualmente. Yo creo que eso a lo mejor lo harías más en social, no vas a llegar así, Con de a uno. ay, me despaso, o sea, a lo mejor llegas y, ay, ¿qué tal? Más cuando es una situación laboral, ¿no? No vas a llegar con claro. tu dramón, llegas contenido, llegas a lo mejor con una actitud un poco más jovial, ¿qué tal? Y estás destrozado. Que a lo mejor eso lo sabe tu amiga, pero no lo saben ustedes, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Y yo, bueno, a lo mejor estoy flagelándome, y yo creo que eso pasa no nada más en situaciones personales, sino laboralmente, a lo mejor de, Laboralmente. ay, es que qué burra, cómo le firmé o cómo hice esta negociación, O le que pude haber odias al ganado jefe, más. pero no se lo vas a decir. Ándale. No, porque eso es Claro. con los otros, es con los demás. Pero con los inmediatos, los cercanos, pues sí lo dices, ¿no? Pero O es volvemos contigo, a lo bueno, mismo. adentro, ¿sí? Pero voy a esto. Estos 4 elementos, cuando yo empiezo a explorarme, o sea, en ese momento de estar conmigo, ¿no? Y de explorarlos, De criticarme. o Ah. con el psicólogo, o con... Ajá, Sí, ajá. con la amiga, herramienta que es quieras. bien interesante verlo y reconocerlo. ¿Cuándo viene este estado de madurez? Cuando ya no, cuando tú logras ver ese otro lado y lo abrazas. Cuando dices, sí, soy ese. Ay, pensé Sí, que iba a decir, sí, cuando sí, eres ¿no? igual con todos. No, pero voy para Sí, no, ¿eh? Y entonces ahí te empiezas a reconocer, lo maduras y vuelvo a lo mismo. Con esa paz interior. Con esa encuentras la paz interior. O sea, el camino es que al verlo, al comprenderlo, Sí. viene la paz. Sí. ¿No? Y es lo que yo les Yo decía. acepto el otro es yo. Tesis, antítesis, y eso me lleva a la síntesis, que es muy filosófica, ¿no? Ah, Que es sí. muy dialéctica, perdónenme, ¿no? Porque La estamos maestra. muy técnicos, pero la verdad es que es maravilloso. Pero entonces esa paz sería como decir, a ver, estoy siendo bien ruda, bájale dos Bájale. rayitas,
lo hiciste porque lo tenías que hacer y Esas fueron ya. las herramientas de este No, momento. se te salió y dijiste, sí quiero hacerlo en este Pues momento. es más bien es como, válido. Digo, va a A sonar ver. muy chistoso esto, pero es como, ¿se acuerdan de estas balanzas del mercado de la fruta que Sí, de sí, cierta sí. manera si Sí, le sí, pones sí. mucho se pasa y si no? O sea, creo que es eso, ¿no? O sea, es como una forma en la que tú puedes decir tan importante es que no te tires al piso Al drama. como que tampoco te pongas el traje de no Sí. me equivoco jamás, ¿no? Sí. Y cuando llegas a abrazar la vulnerabilidad que te permite entender que te puedes equivocar Sí. en cualquier ámbito, Pues es que si no se eres un construye. narcisista, ¿no? Sí. O bueno, Sí, digo, bueno, ya, sí. ya O son te términos. terminas ¿no? dando cuenta Sí. que lo eres, ¿no? Sí, Decíamos lo de sí, Joker, sí. porque yo decía, bueno, ese personaje lo crearon así, en esas 4 dimensiones y luego con esos 3 niveles en cada dimensión, pero además empiezas a darte cuenta que nosotros somos corresponsables, porque aquí viene el otro lado de claro. yo, la corresponsabilidad. Eso no me gusta. ¿No? Que tú Ay, eres, nadie, pero hay que hacer de eso. ¿A qué te refieres con corresponsabilidad? Exacto. sí, que ¿Qué, la ¿Cuál verdad, es mi culpa? Exacto. Sí. Ajá, y a lo mejor no lo hiciste en ese plan, ¿no? ¿No? O socialmente O en una empresa no era la que de intención, pronto, pero estamos es que bien te llamó a ti cochinos. el jefe y a mí no, me llamó y ya por eso soy malo, o sea, ¿sabes? No, claro. Entonces empiezas a comprenderlo desde otro punto y ya no te genera problema. O decides ser, o sea, tú decides tomarte Sí. un papel que te Claro. adjudicó La el sociedad, sistema. el sistema. Porque hay claro. un tema de codependencia, o sea, yo creo que vas a encontrar O mucho no, esto de... o a lo mejor si hay un rollo de acá adentro, ¿sabes? También. eso Como es bien tenía complejo. este personaje Ya también. nos vamos a perder, oigan, pero bueno, a ver, el síndrome de la niña buena, y eso lo vamos a ver en muchas personas que están emprendiendo. No les gusta equivocarse ¿O no te gusta quedar mal? y no les gusta quedar mal Eso. socialmente. Y entonces empiezas a tener este tema en la que, porque, bueno, hay otra forma en la que, por ejemplo, he aprendido que funciona o no funciona, el cuerpo te lo dice. Totalmente. Cuando hay algo Claro. que no Totalmente. te va, El Te empieza te el ojo duele, sí, o sea, sientes una sensación como de encogimiento. de incomodidad. Otra vez estas 4 distinciones. Sí. El cuerpo a veces no cuadra con lo que dices, Sí. piensas, haces o sientes. Exactamente. Y entonces dices, Exactamente. algo no está bien. ¿Sí? Claro. Pues es lo que decíamos el capítulo pasado o Ah, que en lo vean. capítulos anteriores de cuando no sabes decir que no, ¿no? Que Exactamente. también, Sí, claro. que también es como no, o sea, dices sí, pero Pero tu no. cuerpo como de Oigan, pero yo quiero hacer una pausa para decir cómo sí. Y es que, de verdad, bueno, ¿no? Este espacio maravilloso Ah, que sí. tenemos, que de verdad permite este diálogo con ustedes. Esta corporalidad. y esta corporalidad y este Claro. nivel de acción. vámonos con el yo, con el lado oscuro otra vez. Vamos El a otro lado. retomar. Sí. A ver, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. ¿Sabes qué con el lado oscuro? Y yo estaba platicando, les va a dar, bueno, no sé, estaba platicando con Moni. Yo tenía una amiga que a mí me decía en la carrera que yo era Perséfone y yo así de, ¿y quién es esa comadre? Luego me metí a la mitología griega y digo nada más, el Perséfone se supone que era la dulce, la hija de otra diosa que se encargaba de las cosechas y se la vuela el Hades, se la lleva al inframundo. Y al final, pues, logran negociar el rescate, pero pues ella ya estaba muy quedada con el Hades, ¿no? Con el lado oscuro. Y en algún momento le da unas granadas y Perséfone se las come, y cuando se las come, pues se queda obligada a regresar 6 meses con el Hades y 6 Sí. meses con la mamá. Mientras la mamá tuvo a su hija secuestrada, se cayeron las cosechas, ¿no? Se supone que la historia de Perséfone da origen a las estaciones, a las 4 estaciones. Sí. Cuando está con la mamá, pues florece todo, y cuando está con el Hades, pues se seca todo y se enfría, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿yo por qué Perséfone? Y me dice, porque tienes esa luz y esa parte bonita, pero si te agarran en tus minutos, es como el diablo, ¿no? Yo, pues, Sí soy. Endemonias. no sé, Sí es el otro yo, no soy yo. es el- ¿Sabes qué me pasó con eso? Que primero no me desagrado. Está bonita la mitología, Perséfone es pelirroja, por cierto. Pero la segunda fue, a ver, no tiene nada de malo abrazar tu luz y tu sombra. Ujú. ¿Por qué? Porque absolutamente todas y todos los seres humanos somos luz y sombra. Y no siempre eres luz y no siempre eres sombra. O sea, Exacto. justamente como decías, ¿no? Tengo mis 5 minutos, sí, tengo mis 5 minutos para llorar, Sí, para todo el mundo, enojarme, claro. para frustrarme, para
reír. En este mismo espacio radiofónico puede pasar todo eso. Oigan, Qué conflictiva ya. las áreas del ego, ¿no? A Se ver. las quiero decir, ¿no? Una es la perfeccionista, que todos hemos conocido a alguien que busca ser perfeccionista, entonces esa es una parte del ego. No La levanten la otra mano. Es la persona que es Nadie de aquí la complaciente. levante. La persona que es complaciente. Ah, También no levanten la Tampoco mano. Tampoco levanten la Las mano. personas O sea, nos complacientes. van a tener así Así. arriba, ¿no? Amarraditos. La salvadora, ¿no? También. No levanten bueno. la mano. O sea, tú Quiere salvar Todas. todo, Sí, ¿no? claro. El otro lado es la seductora. Ahí sí levántenla. A ver, levanten la mano. A ver. La fuerte. Mm, Ese es otro lado, muchos. ¿no? Sí. Claro. La víctima. También. víctima, también. dijeran. La víctima. Hay todavía más, ¿no? O sea, Ajá. ese tipo de patrones de conductas que vamos asumiendo a partir también de esos vacíos que traemos, que tenemos que trabajarlos y que trabajarlos implica justamente el reconocimiento, Sí. ¿no? Y es el reconocimiento del otro lado del yo. O sea, Qué pero más está malo que lo padrísimo. seas. Exacto. La cosa es cuando te quedas en la víctima. Sí, y ahí te Todo clavas. el tiempo Sí. te clavas. O cuando eres la salvadora y a todo el mundo Todo el quiere tiempo. salvar. Quieres Sí. estallar en algún momento. Pero Claro. también quieres salvar quizá porque tú no has sido salvado. Eso es un poquito No. asociado con codependencia. O dependencia. Tú te rescatas una y otra vez, ¿no? Porque alguna vez dijeron, y eso, cómo suena, y digo, también para que te escucho, me escucho, ¿no? Usualmente tú escupes lo que tienes dentro. No tiene Sí. nada que ver con lo que sea el reflejo del entorno. Escupes lo que tienes dentro. O Sí. lo que quisiera. Entonces, pues es que usualmente el chisme Ese es se el parece a estándar. quien lo inventa, ¿no? Sí. Y usualmente si tú eres una persona que ataca a todo mundo y nadie te llena el ojo, es que en el fondo tú no Tú te no llenas estás, el ojo, sí. eres una persona muy dura contigo, ¿no? Entonces cuando empiezas a tener conciencia de ese tipo de cosas, se te baja un poquito la dureza de no, me salió esta venta, ¿no? Porque sí, sobre todo en los negocios y en la parte de emprendimiento, que es como una carrera interesantísima. De obstáculos. Pues sí, o sea, es como tirarte del bungee y pues garantizar, ojalá que no se rompa, ¿no? O sea, Ajá, ajá. es- A ver si se abre el paracaídas. Sí. También. ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿En qué momento? pero es justamente ese punto en el que tienes que aprender nuevamente a mediar, ¿no? Encontrar lo mejor de cada línea para poder sacar lo mejor de ti y que eventualmente pues se pueda proyectar hacia los demás, ¿no? Y creo que lo mejor sería, o sea, una vez que lo identificas, a ver, también está bien de repente querer salvar a alguien, Claro. pero no Sí. clavarte ahí. También está bien reconocer de esta vez sí soy la víctima. Sí. Sí. Yo te quiero comentar algo, sea mucho un terapeuta que conocí que maravilloso, neurólogo también y neuropsicólogo, y él decía, ayuden cuando les pidan Ayuda. sí. Sí, Ay, nunca porque dice. si no eres un metiche. En resumidas cuentas. Básicamente. Y te metes en camisa de 11 varas, ¿no? Quieres salvar, Porque ¿no? a Quieres la salvar el otro ni quieres ser Andas de salvado. Celestina Exacto, también, justo. si andas de Celestina. Fíjate que ayer estaba viendo, es que mi familia es bien ñoña, estábamos platicando de, ¿y qué significa camisa de 11 varas? Pues resulta que sí, no, cuando alguien adoptaba a un niño, Ujú. hacían un ritual justamente en una camisa de 11 varas. La medida de la vara eran 80 y tantos centímetros Ajá. y acababa siendo una camisota de 9 metros. Entonces el niño entraba por una manga, Ah. salía por otra manga y evidentemente no le quedaba. O sea, es Ajá, el ajá. equivalente como adoptar algo que no es tuyo. O sea, Originalmente. es Que un no te tema queda. bien. Qué interesante. ¿Y pero- eso, pero en qué cultura? Bueno, Pues en aquí. la Edad Media. Pero en No, el en mundo. Europa. Ah. Pero es ese tipo Pero de... mira de dónde viene la frase. Ahí es donde tú dices, no, pues sí, me he metido más de una vez en camisa de 11 varas, claro. porque eres el héroe que nadie pidió, ¿no? y es el punto en el de, ¿por qué la gente no me ve como, pues sí, porque nos ponemos de pechito y entonces Claro. creemos que el mismo código de valores que tú tienes, lo Lo van a esperas. tener los demás, Eso. ¿no? Y fíjate qué Y no hay interesante. límites. Sí, qué interesante ahí también eso de camisa de 11 varas o andar apagando fuegos o así, porque luego te conviertes en este tipo de emprendedor que es el más baratero o es el que siempre anda apagando fuegos, ¿no? O siempre anda resolviendo y luego te quedas sin comisión y sin nada. ¿Cómo? De verdad que el conocerte luego dices, bueno, estoy poniendo límites y ya de aquí en adelante no voy a ser el apagafuegos o si soy,
pero se va a cobrar como un apagafuegos Porque profesional. al otro lado del yo está el maridaje de entre tu luz y tu sombra. Qué rico se oye. Sí. Vámonos a Eso cenar. no. Pero a ver, entre lo bueno y lo malo de ti, o bueno, entre tu luz y tu sombra, que no tiene que ser bueno o malo, corrijo, Ujú. y entonces ya tú puedes validar, pues, en qué escala andas. Sí, claro. Pero es como también ahorita que lo escalan al emprendimiento, a veces como el ego de yo tengo el mejor producto, yo tengo el mejor precio, yo tengo todo lo que tú necesitas, te lleva a no, porque lo estás viendo desde tu visión, De lo desde que tú tu ofreces. necesidad, desde el hijo que estás teniendo y ofreciéndole al mundo, ¿no? O sea, y realmente ni es lo que la gente quiere, ni le gusta, ni Sí. satisface ninguna necesidad, pero tu ego te dice sí y neceas en aquí está y porque nadie me lo compra. Fíjate, Moni, que una de las grandes de trabajos que tienen los coach empresariales es justamente ese. Cuando llegan a una empresa y de pronto te das cuenta que le falta o empiezan a tener todos estos vacíos y que parte de la cabeza. Y la cabeza Sí. tiene estas características que tú estás diciendo. No estoy diciendo que todos, ¿no? Pero sí dejan de ver. La y creen, realidad, ¿no? Ajá, que porque así era, sigue siendo. Exacto. Y O entonces, porque ellos lo hicieron como en su ellos lo momento. hicieron en su momento y funcionó, va a seguir funcionando. Y entonces no quieren de cambiar pronto dices, nada. Oye, tienes KPIs, o sea, la lista de los posibles clientes con los que puedes llegar a manejar y resulta que no la tienen. Es más, que ni siquiera saben que es un Que es KPI. un KPI, O claro. que ni siquiera saben, o sea, ciertas cosas donde se empiezan a dar cuenta, ya llegan, platican con los empleados y los empleados es el quejódromo del jefe, ¿no? Quejódromo. En este caso, a veces el dueño, a veces el líder de la empresa, ¿no? Y esto se notaba mucho cuando empezamos la parte de la digitalización y esto, ¿no? De que a veces cuando la gente era Sí. ya grande, de no, claro que no vamos a implementar ninguna de Y esas ahora el chat tecnologías. GPT y toda Ajá. el AI, Sí. o Y sea, ahora todos quieren entrarle, ¿no? Sí, Y hay ajá. una demanda tremenda en eso, incluso hasta laboralmente. Pero fue Nuevamente, todo un proceso de darse cuenta que pues sí lo necesitaban, ¿no? pero Y- hasta parece ego y alter ego. Si quieres Claro. entrar a ChatGPT porque está de moda, en lugar de encontrarle la modalidad, pues quédate con lo que tienes, ¿no? O sea, es que el punto es ese. Tienes Oye, ¿cuántas que empresas no apropiarte. tronaron por no querer entrar a algo Sí. moderno? Sí. adaptarse Sí, o adaptarse morir. o Sí, morir. claro. O sea, y obviamente estar al pendiente, que nuevamente es como la música. Tú puedes seguir escuchando música muy actual, pero que se parezca a ti. Ah, claro. Y de esa manera tú puedes empezar a mejorar pues en varios aspectos de tu vida. A ver, somos personajes en deconstrucción y reconstrucción, ¿eh? O sea, eso que quede muy claro. Todos vamos aprendiendo en el camino, pero es bonito compartir y extender este Sí. tipo de puntos porque nos permiten también al decírselos ustedes pues darnos cuenta de cómo vamos, ¿verdad? Sí, también aquí la sangre. Son rompimientos de paradigmas, ¿no? Que aparte Sí. siempre suceden. La Sí. vida es así, un constante rompimiento de paradigmas y una adaptación, ¿no? Pero tenemos que hablar de ello. Claro. Tenemos que hablar que somos personas, que somos seres humanos, que Sí. si empezamos a saber del otro yo, realmente voy a empezar con responsabilidad a hacerme cargo de mis ¿O rollos. qué van a pensar si se dan cuenta que no sé, ¿no? Es como Ah, ese temor. también. Que Solo la sé gente que no pasa sabe. nada. Eso es. Oigan, y hablando de pensar y compartir cosas, pues tenemos que llegar a las efemérides de CSM, oigan, Sí, pues porque claro, porque han el pasado programa Sí, se ya. sponsorea Sí. con ellos. Ya nos vamos. Pero sí, ya casi. Fíjense que hace unas semanas hubo una delegación de mujeres de CSM que se fueron a Ciudad de México a la Secretaría de Economía para un programa de fortalecimiento de MIPYMES y no saben qué padre, obviamente pues con los secretarios ahí, con súper ponentes ahí estuvieron haciendo su excursión, obviamente la presidenta fue, las chicas de comunidad fueron y ya empezaron a tener relaciones derivadas de ese Qué evento. maravilla. Entonces, Felicidades. pues chicas. felicidades por esa Sí, parte bravo. que están haciendo y pues por lo que siga, ¿no? Ahí nos van contando el chisme. Ujú. Y mañana vamos a tener, mañana 18 de julio, vamos a tener la presentación de GIS. GIS es un proyecto que se hace en alianza con Alemania. Está muy enfocado a la parte, y es Ecolíder por parte de Es GIS, el ¿no? Es el proyecto. entrenamiento que hemos estado, Está bueno, padrísimo. ya habíamos hablado de eso hace unos programas,
Pero la cosa es que ahorita va a ser una ceremonia de presentación, de reconocimientos, de definir quiénes van a ser las 10 que se van a ir a Alemania con todo pagado para que se metan. Y pues vamos a tener a secretarios de Estado presentes, esto va a ser en bloque. Entonces, bueno, pues ya les estaremos platicando cómo nos fue. Pero mientras tanto, eso súper padre. ¿Y quiénes van a ser las afortunadas que van a tomar ese papel? Porque además nos representan a todas. Además. Sí, claro. Sí. Pero eso es lo bonito, ¿no? Que CSM, la verdad, se está rifando con esto y además siempre tienen opciones que están como a la medida de las inquietudes de las empresarias. Y les digo desde chavitas que todavía no saben qué emprender, pero quieren hacerlo, hasta empresarias muy consolidadas que también son parte. O ejecutivas de empresa también. Ejecutivas de empresa, también. que son estas gerentes y directivas que luego no saben ¿En dónde apoyarse? ¿En qué comunidad Porque tener qué para cámara, tener ¿no? soporte? Claro. y ¿A quién le hablo de mi otro yo? Sí, de mis vulnerabilidades. Bueno, aquí sí lo pueden De mis encontrar. incomodidades. Y Totalmente. finalmente tenemos en agosto el arranque del programa Fortaleza. Ya no sé Ay, cuántos sí. lugares nos queden, pero métanse, va a estar bueno. Y Eso eso estaría padrísimo que les platiques rápidamente qué es Fortaleza. Fortaleza es un, No, digo, no, si no, se no. me va y lo comentan, pero es un programa justamente de entrenamiento a MIPYMES donde les dan las bases legales, las bases de estructura de una empresa, les dan las bases económicas, financieras, Sí, contables, contables, sí, el marketing. Y obviamente estás con compañeras que están pues igual que tú, creciendo y que necesitan darle poncha a la parte formal y se hace un programa bastante denso que si lo pagaran de forma regular pues costaría No, sí. carísimo de París, ¿no? Entonces les digo que de verdad aprovechen estas ventajas que se están ofreciendo y pues sean parte de la CSM, digo, no es por nada, pero somos re intensas, ¿no? Entonces, sáquenle partido, esa intensidad, aprovechen que el alter ego es la niña buena, ¿no? Es la niña buena, pero aquí sí nos conviene. Y pues obviamente síganos las páginas como CSM-Querétaro, ahí pueden encontrarlo y estamos en Facebook y estamos en Instagram y ahí van a encontrar los links y pues ahí preguntan y les mandan los datos para que se puedan comunicar directamente. No sé si se me Y de haya pasado integrarse. algo. No, nada. No, muy todo maravilloso. está súper Muy bien. completo. Para que tú Felicidades. Y vendrán más, ¿no? Porque ahorita todo lo que se está trabajando, las charlas que se hablen, las Sí. preparaciones, las reuniones que también tenemos, en Los fin, convenios. entonces los convenios. Sí. Igual, si usted quiere tener convenio con la CCME, pues también se puede acercar. Sí, Claro. ya sea incluso institución académica, comercial, no importa el giro, lo importante es que quiera invertir y quiera sumar. Y Así si nada es. más quiere hacer amigas, también vengan. También. Ese es el otro yo de Moni. Es bien amiguera. Nosotras, digo, aunque ya nos conocíamos, también nos llegamos a conocer más a través de la CCME. Correcto. Porque vibran en la misma frecuencia y hay como de todo para todos. Tenemos el mismo alter ego. el mismo problema. Algo que me parece importante es que a veces solo se piensa que es para mujeres y sí, bueno, en definición, el principio es ese, pero ojo, hay hombres también. Ay, sí. Y lo recibimos Cierto. con mucho cariño y afecto además. Sí. No tan afecto, ¿verdad? Pero no, vaya, somos amistosos, somos amigables, por supuesto. No, de estoy hecho, jugando. sí hay parejas que están participando en CSM y van a las reuniones, ¿eh? Sí, O sí. sea, sí lo hacen. ¿Cuánto nos queda? ¿Cuánto nos queda? Porque, ¿Cómo vamos, producción? ¿Cómo vamos, producción? Porque yo quisiera así como Vamos estar con- recapitulando. con el cierre, ¿O qué? si mal no me ¿Cuánto equivoco. nos queda? ¿Cuánto nos queda? Para no estarte haciendo perder el tiempo, pero ya ir cerrando, pero ser con Precisas. Sí, se me fue ¿Contundentes? Sí, Precisas, concisas, sí. contundentes y claras y concisas. Y concisas. Y Bueno. conceso, decía un maestro que tenía. ¿Cómo decía? Breve, concisas y conceso. Y con C, Sobre con todo S y eso. con C. Pero bueno, vamos cerrando y decimos, de verdad, Ay. ¿cómo les diré? ¿Qué? 40. Que, sí, que ya. Ya Que acabamos. llevamos esos 45, o sea, ya nos vamos, ¿no? Exacto. Bueno, este Ay, conceso, conciso, constante, Ya, conceso. ya, Ahí resumimos, oigan. Bueno, pero entendieron, si no lo repasan. Bueno, vaya. No, pero de verdad agradecemos el tiempo, el espacio.
compartir con ustedes, lo digo yo, es un placer, se aprende Gracias. muchísimo, porque aquí tenemos una académica, ¿verdad? Una experta ajá. en todos los temas de sensibilidad sensorial, de experiencias, de relaciones públicas, de negocios, y bueno, yo que sigo hablando. Negocio. Y sí Ajá. saben, oigan, después hablamos de un programa para saber para qué soy bueno, ¿verdad? Porque Está Eso genial. estaría eso lo bueno. podemos sacar en una Sí. siguiente emisión, después de la Sí. entrevista que tengamos. Mándenos mensaje y díganos qué les parece. La retroalimentación nos encanta. Estar en contacto también. Ya saben, este es un espacio del CCME a través de REC. Y pues, bonita noche. Bonita noche. No se les olvide el like. Y Ay, compartirnos. sí, compartirnos. Hasta la Gracias. próxima. Muchas gracias. Ay.